Guatevisión presenta. Bueno amigos, este programa de principio a fin está dedicado a la tragedia del Cambrai y por eso es que queremos conocer todo lo que ha sucedido alrededor, lo que se pueda, porque en una hora no se puede resumir las vidas de tantas personas, todas las advertencias que de alguna manera existían desde antes, lo que ha sucedido después, también tenemos que decirlo, la ayuda tan maravillosa que se ha recibido de toda la población de Guatemala y lo que seguirá, por supuesto, el ayudar a reconstruir vidas, literalmente. Por eso, para iniciar, me da mucho gusto presentarles a ustedes a David de León, vocero de Conred. David, qué bueno verte por acá. Gracias por estar con nosotros. Imagino que mucho trabajo estos días, ¿verdad? Hemos tenido mucha actividad durante estos últimos días también. David, si tuviéramos que empezar de alguna manera a entender qué fue lo que salió mal en el Cambrai, ¿qué podríamos analizar? Bueno, hay diferentes circunstancias que podríamos analizar, Tuti. Una, desde el año 98 se presentaba una serie de problemas en ese lugar, problemas generados por Mitch, por ejemplo. Luego, en el año 2001, se emite un acuerdo gubernativo en donde todos los afluentes, todas las cuencas que forman parte del lago de Amatitlán, tienen que evitar este tipo de construcciones. Hablamos, por ejemplo, en el cauce del río, 100 metros de cada lado del río, evitar construir por los mismos problemas que se puedan presentar. Claro. Esto se emite en el 2001, incluso es algo que se da un acuerdo gubernativo para cumplimiento de todos los municipios del departamento de Guatemala. Luego, en el año 2010, también se tuvo otros problemas ahí con otras tormentas, con Ágata principalmente. El año pasado, a requerimiento de la misma municipalidad, Conred llega, hace una nueva evaluación, verifica la situación en el punto y la indicación era realizar trabajos para evitar, porque el río estaba generando problemas en ese sector, en el sector del Cambrai. Luego, también dentro de esas mismas recomendaciones que Conred emite, se da la recomendación de iniciar un proceso de trasladar a las personas de ese lugar hacia otro punto por la misma condición y haciendo también, poniendo énfasis que era como parte del acuerdo gubernativo, no se podía permitir viviendas en ese lugar. Anteriormente, ese punto, estamos hablando de hace muchos años, era el río, era la cuenca, era el cauce del río, el río Pinula, que era extenso en aquel momento. Poco a poco se ha ido ha reducido su caudal, pero esto permitió que también algunas se aprovecharan de esta condición y autorizaran también construir en ese punto. Entonces, eso es un contexto general de lo que se da en este lugar directamente, la autorización que se da en el caso de algunas licencias de construcción que en su momento no se debió haber hecho. Y creo que es importante haber hecho este recuento tan breve y tan acertado además, David, gracias, porque sé que hay muchas otras áreas en Guatemala que están en las mismas, que comparten las mismas características o muy similares, que ya han tenido algún tipo de desastre, tal vez no de esta magnitud, pero tú mismo lo decías, el Cambrai ya había tenido deslizamientos, ya había tenido inundaciones y no se había hecho nada al respecto. Y hay muchos otros lugares que también han padecido de esto y que no se hace nada al respecto. Claro, igual en varios, por ejemplo, asentamientos del municipio de Guatemala tenemos, año con año se generan una serie de problemas de deslizamientos, problemas, por ejemplo, en Chinautla también, Tierra Nueva es otro de los puntos que en julio más de 40 familias tuvieron que evacuar por esa condición de peligro. Hablamos, por ejemplo, zona 1 de Misco, hay una condición de riesgo latente en ese sector, que en el 2012 fue evacuadas más de 400 personas. Quiere decir que tenemos varias condiciones, solo en todo el país hablamos que son alrededor de unos 497 asentamientos que existen. Es muchísimo. Áreas en riesgo en donde habitan un aproximado de 500,000 personas. Entonces, la preocupación para nosotros siempre llega con las temporadas de lluvia, claro, porque eso genera que también el riesgo aumente. Y también hay que tomar en cuenta que no solo las condiciones de lluvia pueden generar estos problemas como derrumbes o deslizamientos. Tenemos que tomar en cuenta que un evento sísmico también puede generar derrumbes o deslizamientos. Claro. Entonces, tomando en cuenta, aunque somos un país multiamenazas, tenemos que ser conscientes, no permitir esas construcciones y luego aquí lamentablemente ocurre esta situación en el Cambrai, pero de esta condición tenemos que aprender también. Las autoridades a nivel municipal, cumplir con planes de ordenamiento territorial es vital, no permitir construir en áreas en donde no se debe y también nosotros como población, pues conocer más, exigir más a las autoridades, conocer, por ejemplo, si vamos a comprar en un proyecto, conocer si tiene un estudio de habitabilidad, cuáles son los problemas. Creo que son varios factores que hay que tomar en cuenta y que lamentablemente con esta situación del Cambrai se pone en relevancia otra vez. David, si regresamos a la noche del jueves pasado,
empiezan a salir todas estas llamadas de auxilio, de alerta a todos los cuerpos de socorro, incluyéndolos, por supuesto. ¿Qué fue lo dificultoso del proceso? Bueno, tuvimos llamadas de personas indicando que ocurría una situación, una emergencia en el Cambrai 2. Bueno, entonces los primeros reportes era que era una inundación, que se hablaba de 10 viviendas que eran las que estaban resultando afectadas. Luego el panorama cambia cuando se nos dice no, es un deslizamiento y al menos 10 viviendas quedaron soterradas. Y nosotros al recibir esa noticia sabemos las condiciones que se pueden presentar y en el caso de las viviendas que en este caso estaban ubicadas ahí. Luego el panorama se dice ya no son 10 viviendas, son 60 viviendas y el dato iba variando, iba cambiando, entonces no se tenía un panorama claro de qué era la situación que estaba ocurriendo la noche de ese jueves. Luego lo que sabíamos era que las primeras horas del día viernes 2 de octubre nos iba a dar un panorama mejor de la condición que se había generado y a eso de las 5:30 de la mañana empiezan a llegar las primeras fotografías y veíamos el panorama de lo que se estaba presentando, este deslizamiento bastante fuerte, bastante grande, luego el dato de más de 100 viviendas que habían quedado soterradas y ver ese tipo de eventos es algo que en las carreras, en el estrés, pues puede no llegar a impactar, pero ya conforme pasan unos días, al ver fotografías, al ver personas que están buscando a sus niños, por ejemplo, eso sí ya te despierta y te dice, no, esto es algo que no debía ocurrir, algo que se puede evitar y algo que se tiene que evitar, es vital, claro. Es vital. ¿Cómo ha funcionado la coordinación? Para ustedes ha sido precisamente, bueno, sí, por supuesto, la labor de la coordinación, del rescate, de la ubicación, de poder ayudar a seguir viviendo a las personas que lo perdieron absolutamente todo, incluyendo familiares. Bueno, lo principal era hacer la evacuación en ese momento, evacuar a todas las personas, tratar de ayudar a las personas que se lograron rescatar. Esa noche fueron 25 personas las que se trasladaron heridas a los centros asistenciales, luego fueron 9 personas más durante el viernes. En total fueron 34 personas con vida que se lograron rescatar en ese sector. Los cuerpos de socorro hicieron una labor bastante alta, se unieron, trabajaron, los vecinos también ayudaron, sí. En fin, fue un esfuerzo completo. Luego se da este proceso de evacuar a las personas, trasladarlas a un albergue, se habilitan los albergues. Actualmente hay 4 que están funcionando, hay 433 personas albergadas. Se da un proceso también de apoyo psicosocial ya con ellos. Claro. Ya luego el otro proceso que se ha formado por parte de las autoridades, un terreno que ya está visto donde se van a trasladar. Entonces iniciar todo un proceso ahora también el Ministerio de Comunicaciones y Defensa tienen que trabajar en la recuperación, en la reconstrucción. Y en fin, ya el proceso va encaminado, se está dando seguimiento a todo esto. Tenemos de todas las instituciones del sistema Conred trabajando directamente. Hay también representantes de los vecinos que se han acercado y estamos trabajando de forma coordinada, informándoles a ellos, ser transparentes de todo el proceso que se está llevando a cabo. Y la finalidad de nosotros es poder pues trasladar a esas personas a un lugar seguro para que no permanezcan mucho tiempo en estas condiciones, en un albergue que no son las más óptimas, pero por el momento se les brinda resguardo. Y luego, Tuti, creo que es necesario agregar y agradecer a todas las personas que han apoyado a las personas damnificadas, se han acercado, hay personas voluntarias cocinando, hay personas en los albergues, entonces ha sido una unión más para los guatemaltecos con esta catástrofe que ocurrió. Y qué bueno que lo mencionas, porque era a lo que quería yo llegar. Si algo hemos visto en Guatemala en los últimos meses es una unión muy grande, muy fuerte, muy interesados por el bienestar de nuestro prójimo, aunque no lo conozcamos. Y eso ha sido muy lindo de parte de toda Guatemala y la gente quiere ayudar. ¿De qué manera poder guiar bien esta ayuda, David? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién? ¿Cómo se puede las personas sumar para poder ser mucho más efectivos en la ayuda? Bueno, estamos en el tema de apoyo para que las personas que han resultado damnificadas a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal en Santa Catarina Pinula. Se está trabajando todo ese esfuerzo. Hay representantes de instituciones, por ejemplo, como SOCEP en el caso de albergues, otras instancias también que están apoyando. Entonces es un esfuerzo entre todas las instituciones que se está dando. La ayuda es bienvenida, agradecemos desde ya toda la ayuda.
en el caso, por ejemplo, de las acciones de rescate, se dio algún proceso de dificultad también a través de redes sociales, se hablaba, pero nosotros lo que queríamos era evitar, en el caso del área del deslizamiento, que más personas se pusieran en esa condición de peligro. Más de 2.000 bomberos se encontraban ya en el sector, por lo tanto sabíamos que las personas querían ayudar con palas, con cubetas, pero la condición de peligro es latente. Incluso hoy por hoy el área es inestable y podría darse siempre más deslizamientos en el sector también. Claro, definitivamente tiene que ser coordinado este rescate. Claro. Por supuesto, el corazón nos hace ver de qué manera llegar y ayudar de alguna forma, pero tiene que coordinarse para que no se vuelva algo también riesgoso, que ya lo es, como tú lo mencionabas. David, gracias por estar con nosotros. Gracias. Constantemente vamos a estarles recordando a ustedes, queridos amigos, de qué manera podemos y a dónde podemos enviar nuestra ayuda constante, porque no es solamente de una vez, es algo que se necesita ayudar a reconstruir una vida que lleva años en tenerla, en formarla, en adquirir bienes, en alimentarse, etcétera. Y hoy podemos hacer algo por la gente damnificada del Cambrai. Nuevamente, gracias, David. Gracias, vamos a la primera pausa comercial. Le pido que siga en sintonía de Un Show con tu tía. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por su sintonía. Hoy un programa entero dedicado a lo que ha sucedido en el Cambrai 2. Me da mucho gusto también tener en nuestro programa a algunas personas de tantas que han ayudado a que se rescaten vidas, que han ayudado a compartir pues un poco de ayuda, de vida, quienes han estado directamente en las labores que se están realizando en este lugar. Y ellos son bomberos voluntarios. Me da mucho gusto presentárselos a ustedes y agradecer su presencia en Un Show con Tuti. Al bombero Luis Alberto Moreno. Bienvenido, Luis Alberto. Mucho gusto. ¿Cómo está? Aquí, algo cansado, pero ahí estamos todavía trabajando. Me imagino. Gracias por estar con nosotros. Y también al galonista Edgar Cornejo. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo está? Gracias, bien, gracias. Aquí agradeciéndoles a ustedes la oportunidad y pues estamos aquí para ayudarles. ¿Cómo están? Y es pregunta de verdad, no solamente decir cómo está, sino cómo están, cómo se sienten. Bueno, como bombero y como institución, creo que estamos dolidos, porque a pesar de que esto forme parte de nuestro trabajo diario, el cubrir emergencias, algo así impacta realmente en lo psicológico, pues uno nunca quisiera ir a cubrir una emergencia de esta índole. El ver el sufrimiento de las personas la noche del impacto es realmente consternante en cierto modo, porque todos salimos a cubrir emergencias, estamos acostumbrados a la sirena, estamos acostumbrados a las escenas, pero llegar a una escena de este tipo... ¿No se la imaginaban así cuando recibieron la alerta? No, realmente no. Ese día, lastimosamente, justamente estábamos nosotros de duelo, pues había muerto un compañero, un oficial de bomberos, y nosotros estábamos en la funeraria, salimos de la funeraria y cuando íbamos en camino a la estación nos informaron del hecho. Fue algo como que intentar cambiar la visibilidad de nosotros mismos, de lo que estábamos a lo que nos tocaba hacer. Enfocarse a otra cosa, dejar el dolor a un ladito, guardarlo y vamos a ver qué más ayudamos. Exacto. Y sacar fuerzas de donde a veces no existen, Luis Alberto, porque como bien lo decía ahora que nos saludamos y que lo presenté, está cansado, ha sido ininterrumpida la labor que ustedes han llevado a cabo. ¿Cómo están las fuerzas? Sí, pues nosotros fuimos respondedores, ahí sí que desde el primer día yo estuve... en el caso mío, yo estuve el día jueves, nosotros llegamos, como decía nuestro compañero, íbamos como a las 10 menos cuarto, íbamos para la estación cuando nos mandaron hacia lo que era Cambrai. Sí. Entonces solo fuimos a traer equipo, palas, iluminación y nos regresamos hacia Cambrai.
Llegamos como a las 10:15 aproximadamente y eso era un caos. O sea, la gente, oír tanto lamento, querer hacer uno algo y sentir la